Y esto. Bueno, el Patronato Inca es una estructura de servicios de la Confederación General Italiana del Trabajo, la CGIL, que tiene orígenes políticos de izquierda, socialistas, comunistas. Nació prácticamente a fines del 800, cuando el movimiento de los trabajadores se organizaba en Italia, y después de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del fascismo, tomó este nombre, CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. El Patronato Inca, Istituto Nazionale Confederale d'Assistenza, surge como una estructura de servicios que media la relación entre el trabajador, ciudadano, persona y el Estado, con todo su aparato burocrático. Y estos servicios que presta estos ciudadanos son absolutamente gratuitos hasta ahora. Hasta ahora. Traté de sintetizar. ¿Hay que ser afiliado o todo ciudadano? No. Nosotros no pedimos afiliación para que participen en el patronato, pidan asesoramiento, tramitación de, sobre todo trámites de jubilación y pensiones, y la materia previsional y asistencial es la que nosotros nos viene reconocida, al igual que todas las actividades de soporte al Consulado de Italia, que en este país, como podrán comprender, es una estructura que tiene una red consular muy importante. Son 8 consulados en todo el territorio nacional, más todas las agencias consulares. Es decir, que la presencia italiana ya es de casi 1 millón de ciudadanos con pasaporte, de los cuales entre el 15 y el 17% son nacidos en Italia. ¿Toda esa gente vota en Italia? Toda esta gente votamos en Italia, exactamente. Italia tiene estructuras representativas de las comunidades en el exterior. A nivel territorial son los comites, el Comitati degli Italiani Residenti all'Estero, que se vota según las circunscripciones consulares, que como les decía son 8, donde todos los ciudadanos votan directamente a sus candidatos. Después hay una estructura intermedia, que es el Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, que es una especie de parlamentino italiano, que es un instrumento de asesoramiento, de soporte al Ministerio del Exterior, al Ministerio del Trabajo, al gobierno italiano en general, que da opiniones y da sugerencias sobre los distintos temas que tienen que ver con las comunidades que viven en el exterior. Y tenemos también parlamentarios electos directamente que se sientan en el Parlamento italiano. ¿Hay uruguayos italianos que están integrando ese tipo de sí, instituciones? Claro, sí. En el Comites de Montevideo es una estructura reafirmada, muy participativa, y hay un consejero. Mientras Argentina tiene 7 representantes actualmente en el Consejo General de los Italianos en el Exterior, Uruguay tiene un consejero, que es Renato Palermo, que es nuestro coordinador. Pregunta, sé que hay ¿cuánta gente está votando, digamos? En Argentina están los que tienen derecho a voto de este millón, que algunos son menores de edad, por supuesto, ¿no? Son alrededor de 600.000 personas, de las cuales el 60 y pico % son de Buenos Aires y el cordón del Gran Buenos Aires. ¿Esa gente vota efectivamente? Sí, vota por correspondencia. O sea, es un voto epistolar. Claro, es un voto epistolar. Justamente ahora van a empezar a llegar los sobres por un referéndum sobre una reforma constitucional que se va a llevar a cabo. En Italia votan el 4 de diciembre y a nosotros los sobres para poder votar van a llegar antes, claro, antes del... ¿El patronato actúa como respaldo a las instituciones consulares? Claro, nosotros actuamos como respaldo y soporte. Por ejemplo, damos informaciones para hacer trámite de ciudadanía, ayudamos a la búsqueda de información, de certificación a las comunas italianas, donde poder justamente documentar el vínculo para el trámite de reconocimiento de ciudadanía, sobre pasaportes, obviamente asistencia social, y todas las otras actividades que tienen consulados tan importantes. ¿Ustedes han encontrado inconvenientes o facilidades? O mejor dicho, ¿cuáles son los principales problemas que han encontrado para el voto ese consular, ese voto, para difundir ese voto? Es decir, se hace propaganda, se publicita entre los compatriotas italianos que están en Argentina, pero que también están en Uruguay. Es decir, se hace en todo el mundo, ¿no? Además, supone. No, claro, se hace en todos los países donde hay comunidades
italianas, que como se podrán imaginar son muchísimos países. Hay un problema que tiene que ver más con la política que con las leyes. Es decir, si bien existen las leyes, existen dificultades para poder aplicarlas en fondo. En hechos, cuando existen elecciones, no hay una propaganda electoral desde el punto de vista oficial, informando a las personas de cuáles son sus derechos, por ejemplo, si no les llega el sobre para poder votar, a dónde reclamarlo. Por otro lado, los partidos italianos, o las organizaciones que se presentan locales, no tienen los fondos suficientes como ocuparse de hacer esa propaganda. Por lo tanto, el derecho queda limitado a cuánto interés político tengan los gobiernos de turno italianos para difundir esa información. En hechos es una gran discusión política en seno a la comunidad, cuánto la representación sea válida, por ejemplo, en el Parlamento, visto que es un Parlamento de 900 personas entre Cámara de Diputados y Senado, y donde los representantes de todo el mundo que provienen del exterior son 12 diputados y 6 senadores. Es decir, eso en ese mundo evidentemente cuenta muy poco si los partidos italianos no han asumido en su agenda política la responsabilidad de incluir concretamente a los italianos que viven en el exterior en las políticas nacionales, ¿no? Se me ocurre que hoy, con el tema de la utilización de las redes sociales, de internet, etcétera, etcétera, digamos, no debería haber tantas dificultades para poder divulgar ese tipo de cosas. Quiere decir pero que se pone en evidencia que es el tema pero político, hay un tema, claro, claro, las redes sociales por supuesto son de soporte, pero no son suficientes. Por ejemplo, en los medios locales, en todo el mundo, deberían hacer propaganda publicando la información correspondiente al voto, qué se vota, cómo se vota, dónde reclamar, por qué se vota, claro, etcétera. Después están los partidos que harán sus campañas, pero claro, desde el punto de vista oficial, esa presencia no está en forma masiva como debería ser por la cantidad de personas que votan en el mundo. Son 5 millones de italianos en el mundo. 5 millones. 5 millones con pasaporte, digamos, ¿no? Correcto. Después, potencialmente, los descendientes pueden ser otros 60 millones como son los habitantes en Italia, ¿no? Eso es otra cosa que hay que considerar. Para nosotros es una experiencia fascinante porque nosotros estamos en una etapa bisagra. Cuando digo para nosotros estoy hablando del Uruguay concretamente, porque estamos en una etapa bisagra donde nosotros no votamos en el exterior, no está autorizado, lo cual desde el punto de vista nuestro, que es un punto de vista político también, claro, obviamente, es una aberración, es una mutilación de los derechos del ciudadano. Pero bueno, es un gran tema, pero es un tema porque también es una cuestión muy contradictoria desde el punto de vista político, porque podemos considerar que es de vanguardia Italia con su legislación respecto a sus ciudadanos en el exterior. Pero después concretamente, si el esfuerzo era la inclusión en el sistema político, ¿no? En lo concreto, esa inclusión no se ve en distintos modos. No solo desde el punto de vista electoral, sino en el reconocimiento de los derechos de ciudadanos del mismo nivel. También hay un esfuerzo de las comunidades italianas organizadas en el exterior, donde tendríamos que reproponer una forma distinta de mirar la inmigración. Si ya los italianos nacidos en Italia, que van quedando en países como el nuestro, porque hay un nuevo flujo migratorio de italianos hacia afuera, justamente por la crisis que está viviendo Europa. Por lo tanto, estamos de nuevo reproponiendo los mismos mecanismos, claro, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver en qué modo también se implementan nuevas medidas para estos nuevos migrantes italianos que van buscando suerte en los distintos países del mundo. También aquí, en Argentina, en Uruguay han llegado también nuevos italianos. Sí, a nosotros nos fascinó, por ejemplo, hace muy poco tiempo había una elección en España, pero no era una elección nacional, era una elección más circunscripta. Sí, no sé, creo que era gallega. Y yo estaba incluso en Montevideo el día que estaba la elección y estaba lleno la avenida, se llama Avenida Brasil,
y Libertad, donde está el consulado y la embajada de España, y estaba lleno de banderas españolas y uruguayas, y además estaban las banderitas de los grupos y las mesas de los Pero grupos. eso se dio en Uruguay por las características que tiene de participación política el uruguayo. Acá no se dio. Yo voté en esas elecciones porque yo mi mamá es gallega, tengo la ciudadanía española, y acá no se dio eso. Y apellido italiano. Y apellido italiano, Beltrán, tengo de los dos. Pero yo sí, y acá no se dio para nada eso. Claro, Allá pero, sí, en la pero en la a mí embajada. yo quedé fascinado, creo que hasta saqué algunas fotos, porque es decir, hasta música habían puesto en un momento Pero eso determinado. fueron los uruguayos Claro. con ciudadanía española. Española, no claro. fue el Estado. Ahora, claro, no, pero está muy bien, claro, porque estaban afuera, incluso en la vereda enfrente, de la, Sí, yo sé. y además respetuosamente todo, Sí, sí. y el que quería tomaba su propaganda, y digo, esto es fascinante, digo. Ahora, en Uruguay, los gallegos, los españoles en general, hacen su elección, bien, está todo bien, y el uruguayo que tiene estos orígenes, Es increíble. participa. Ahora, el uruguayo que está enfrente, en la vereda de enfrente, que está en Buenos Aires, no puede participar, tiene que ir y viajar. Sí, que Lo sí. cual es todo un costo también, ¿no es Claro, Ni cierto? hablar, claro. pero lo hacemos. Pero muy bien, sí, es muy interesante. Es muy interesante este tema que ustedes han planteado y cómo se ha resuelto. Nosotros tenemos que aprender mucho. No sé si se ha resuelto, pero está... No, cómo lo han resuelto, Sí, digo, sí. o cómo lo van desenvolviendo, y yo creo que nosotros tenemos que aprender mucho. Digo, insisto, nosotros los uruguayos tenemos que aprender mucho de todo este sistema que se ha implementado. Estas organizaciones sindicales, por ejemplo, con las cuales está vinculado también, Sí. según tengo entendido, el PIT-CNT. Claro, el acuerdo, El acuerdo. es entre la CGIL, la Confederación Italiana, y el PIT-CNT, Claro. para prestar servicios a los ciudadanos uruguayos. Magnífico. Bueno, este es el origen internacionalista de nuestra organización, Claro, y claro. por lo tanto es correcto que así sea, ¿no? Muy bien, muy bien.